Hola, mi nombre es Gustavo Herrera, estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad vamos a hablar de los momentos más importantes del periodismo interpretativo en el mundo y en Venezuela. Empezamos. El periodismo interpretativo nace primordialmente como consecuencia lógica de la evolución del periodismo informativo y como una necesidad de competencia entre el periodismo radiofónico y televisivo, pero también ha tenido gran influencia debido a los siguientes hechos históricos. Uno de ellos, como lo fue la Primera Guerra Mundial en 1914. Este sirvió de contexto para el surgimiento de las políticas gubernamentales de propaganda y develó las deficiencias de los trabajos periodísticos para la época, donde se aplicaba un periodismo ideológico. Posteriormente, la crisis económica de 1919 y 1929, donde exigían explicaciones que el periodismo objetivo no estaba en capacidad de abordar. El público de la época sorprendentemente no se conformaban con la típica presentación de los hechos, sino que deseaban saber el por qué y para qué, antecedentes, consecuencias y futuras consecuencias de los hechos. Otro contexto fue la asunción del poder al fascismo en 1918 a 1939 en Italia y el triunfo de la primera revolución socialista de la historia, que deja de lado la objetividad y asume la propaganda y la comunicación dirigida. Estos eventos constituyeron grandes desafíos informativos que, de acuerdo a la opinión de Curtis McDougal, quien en vida fue un periodista, profesor y escritor norteamericano, durante la época de 1938, este decía que en estos hechos históricos los periodistas decían lo que ocurría, pero no lo que significaban los acontecimientos, que es donde la noticia le da paso a la interpretación. Explicaba que la manera informativa de la época no reflejaban la complejidad y la fluidez que se percibía en los acontecimientos mundiales. La situación condujo a los periodistas a introducir comentarios en sus textos para imprimir la mayor calidad, por supuesto sin cambiar la verdad. De ahí surge el reportaje interpretativo como una información narrada con un toque literario, un aporte del nuevo periodismo cuyo máximo exponente fue el escritor y periodista americano Tom Wolfe, uno de los padres del nuevo periodismo. Aunque el reportaje interpretativo ya existía desde 1938, como mencionamos, paradójicamente los primeros textos sobre el nuevo periodismo no aparecen sino hasta los años 70, cuando se publica una edición renovada del libro publicado en 1932 con el nombre de Reportajes para principiantes. Con la renovación, el nombre de este fue Reportaje Interpretativo de Curtis McDougal. En él aparece el planteamiento general de la interpretación, subrayando la necesidad de introducir cambios en la manera de informar. Bien, hablar de los hechos más importantes del periodismo interpretativo es hablar del seminario Time, que nace luego de la Primera Guerra Mundial. Ante las necesidades de la época, se dieron cuenta que algo faltaba, que mostrara de una manera más profunda la noticia, y es en 1923 cuando los personales Britton, Hayden y Henry Luce idearon estas revistas con el fin de mostrar el alcance de las noticias, su interpretación, sus implicaciones ocultas y su nueva dimensión, convirtiéndose así en el primer seminario de información general del país norteamericano. Esta revista informativa se convirtió en la consolidación del periodismo interpretativo con su estilo del análisis, de la investigación de la noticia, aplicando la fórmula del por qué y para qué, donde los hechos no existen aisladamente, tienen causas y consecuencias y forman parte de un proceso, mostrando los hechos y situaciones tal y como suceden y no como quisiera que sucedieran. Este seminario rompió muchos esquemas y trajo al campo comunicacional muchas palabras exóticas y palabras antiguas, el cual tuvo mucho éxito, tanto económico como comunicacional. Ya para el año 1930, muchos medios de comunicaciones impresos del mundo adoptaban el esquema del Time, realizando un resumen semanal de noticias de una manera más profunda y completa. Venezuela fue uno de esos países del mundo que empezó a usar la interpretación gracias a la influencia de esta revista. Otro hecho importante en Venezuela fue el escrito
que publicó Miguel Otero Silva en el diario El Nacional el 5 de mayo de 1948, 5 días después del asesinato del liberal colombiano Jorge Eliezer Gaitán, el cual ha sido considerado uno de los análisis más importantes del periodismo interpretativo en Venezuela, porque profundizó en un hecho que estremeció la historia de Colombia. El título del escrito lleva por nombre La chusma de Jorge Eliezer Gaitán. Otro hecho importante de la historia del periodismo interpretativo es la incorporación a los programas de enseñanza universitaria la cátedra de periodismo interpretativo en 1958. Sin embargo, fue un proceso lento debido, en comparación con las otras casas de estudio superior, por la complejidad que representaba para la época su aplicación. Otros antecedentes del periodismo interpretativo en Venezuela señalan al periodista de Costa Rica, el señor José Ignacio de la Cruz, profesor de la Universidad del Zulia, quien publicó para los años 70 y 80 algunos artículos sobre este género en la revista El Periodista, titulado Origen y Desarrollo del Periodismo Interpretativo. En paralelo, en 1978, Federico Álvarez publica la Información Contemporánea con base de los conocimientos adquiridos en la Universidad de Chile, cuyo contenido ha servido de guía para la formación de numerosas generaciones de periodistas venezolanos. De igual forma, la revista Signo, fundada por Humberto Bartoli y Alfredo Tarre Mursi durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fue la primera publicación venezolana que ensayó el esquema del time. Otro país latinoamericano que vivió contextos importantes del periodismo interpretativo fue Chile, donde se edita el primer libro de periodismo interpretativo, pero en lengua castellana. Esto fue en 1974, escrito por Abraham Santibáñez, egresado de la Universidad de Chile. El título del libro es Periodismo Interpretativo. Este mismo autor, especialista en periodismo interpretativo y de opinión y profesor de la Universidad de Chile, participó en el rediseño de la revista Ercilla, tomando en cuenta la propuesta de la fórmula Time. Bien, con este resumen culmino este video mencionando parte de los hechos más importantes que marcaron el periodismo interpretativo en Venezuela y en el mundo. Mi nombre es Gustavo Herrera, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.